Muy buenas tardes, es para nosotros un gusto del Grupo B2 presentarles nuestro video sobre los signos vitales. Como ya hemos estudiado en clases anteriores, los signos vitales son 4: respiración, presión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura. Totalmente, como hemos visto, los signos vitales no son más que el funcionamiento básico del organismo. En pocas palabras, nos ayudan a informar que hay vida en un organismo y se pierden al momento de morir. Además, los signos vitales son parámetros que nos ayudan a evaluar al individuo en sus acciones fisiológicas y vitales del organismo, tales en sus órganos como corazón, cerebro, pulmones y su metabolismo. En el siguiente video también trataremos de dar a conocer las formas y medidas anatómicas de cada función y en su región que debe de ir. Sin nada más que hablar, sigamos adelante. Los objetivos de los signos vitales no van a ser más que conocer y aplicar correctamente la técnica del uso del esfigmomanómetro, el estetoscopio, el termómetro, según la aplicación clínica que vayamos a utilizar, que son necesarios para el examen físico de nuestro paciente, ya que nos ayudarán a dar un mejor diagnóstico y evolución de nuestro paciente. Pulso. Se le denomina pulso a la sensación de choque o levantamiento que se percibe con los dedos de la mano al comprimir moderadamente ciertas arterias superficiales apoyadas sobre un plano resistente. Estos levantamientos son producidos por las variaciones excesivas de volumen y tensión del árbol arterial y por las ondas originadas en la sístole ventricular. El pulso tiene la virtud de que puede dar una idea del estado funcional del corazón, del estado de la circulación periférica y de las paredes arteriales. Cabe resaltar que el pulso se toma corrientemente en la arteria radial. Los materiales y equipo para la medición del pulso son un reloj con segundero y la completa atención del examinador. Las características generales que se deben examinar son: frecuencia, que es el número de pulsaciones por minuto; ritmo o regularidad, que se caracteriza porque los espacios o tiempo que separan a las pulsaciones son iguales; amplitud, que es el cambio de volumen de la arteria o magnitud del levantamiento del dedo que palpa; igualdad, tensión o dureza, que es la resistencia que ofrecen las paredes arteriales; y celeridad. En la siguiente tabla se ve cómo el pulso va disminuyendo a medida que el paciente crece, hasta llegar a las cifras medias de 66 pulsaciones por minuto en hombres y 74 pulsaciones por minuto en mujeres. Es común que en las mujeres sea de 6 a 8 pulsaciones más frecuente que en los hombres. Cuando el pulso se altera aumentándose, se le llamará taquisfigmia o taquicardia, que es cuando la frecuencia es mayor a 90 pulsaciones por minuto. Y cuando el pulso se altera disminuyendo, se le llamará bradisfigmia o bradicardia, que es cuando la frecuencia es menor a 60 pulsaciones por minuto. Enseñaré las partes anatómicas del pulso. Comencemos. Comenzaremos palpando lo que es el pulso temporal. El pulso temporal se palpa por delante del hueso trago. Pueden observar, se palpa con dos dedos pulpejos entre el borde del trago, delante del trago. Posteriormente pasaremos a palpar lo que es el pulso carótido. El pulso carotideo va entre el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la laringe. Si pueden observar, aquí el músculo esternocleidomastoideo hace referencia al esternón, clavícula y el mastoideo. Palpando, por consiguiente, pasaremos a palpar lo que es el pulso nasal. Para eso le pedimos a nuestro paciente que se ponga de pie. El pulso nasal suele palparse por el ángulo interno del ojo, pero este pulso no es recomendable palparlo con los dos dedos pulpejos, ya que este es un pulso de bajo calibre y si lo palpamos con dos dedos, podemos ocluir el pulso, por lo que no es recomendable, por lo que es recomendable palparlo solo con el dedo medio y con un pulpejo.
Lo palpamos así. Posteriormente pasaremos a palpar lo que es el pulso braquial. Pasaremos a medir o a palpar lo que es el pulso braquial. El pulso braquial, para palparlo necesitamos a nuestro paciente que nos dé su mano derecha, luego su mano derecha. El pulso braquial suele palparse por delante del antebrazo, colocando dos dedos pulpejos, por dentro del bíceps y palpamos. Por consiguiente, en esta misma posición pasaremos a palpar lo que es el pulso humeral. El pulso humeral suele palparse por dentro del bíceps. Dentro del bíceps, cerca de la arteria axilar, y palpamos. Por consiguiente, pasaremos a palpar lo que es el pulso radial. El pulso radial, le pedimos a nuestro paciente que nuevamente nos extienda su mano derecha. El pulso radial suele palparse por delante del antebrazo, por encima de la articulación de la muñeca, que va con relación al radio, y palpamos con dos dedos pulpejos. Posteriormente pasaremos a palpar lo que es el pulso tibial posterior, por lo que le pedimos a nuestro paciente que se acueste. El pulso tibial posterior se palpa desde el borde interno del malleolar por detrás. Podemos observar, se palpa detrás del malleolo interior y palpamos. Por consiguiente, pasaremos a palpar lo que es el pulso pedio. El pulso pedio suele palparse sobre el músculo óseo del hueso. Como ven, con dos dedos pulpejos. La temperatura. La temperatura es la cantidad de calor del cuerpo resultante del metabolismo corporal. Esto depende mucho como la temperatura del ambiente, así mismo como la temperatura de las actividades físicas. Un valor normal de temperatura es de 36.5 grados centígrados a 37.5 grados centígrados. Tipos de temperaturas. Existen dos tipos de temperaturas. En ellas están la temperatura central y también como la temperatura periférica. La temperatura central se basa en lo que son los órganos y su valor es constante. Mientras tanto, la temperatura periférica se basa en lo que es la piel, extremidades y mucosa y su valor es variable. Así también como el hipotálamo es un regulador de la temperatura. Termometría clínica. Este tiene por objetivo el estudio de la temperatura, lo cual altera el curso con múltiples procesos patológicos. El termómetro. El termómetro es un instrumento para medir lo que es la temperatura. Se pueden usar termómetros digitales, pero el más común es el termómetro de mercurio, que consiste en un tubo encerrado, como podemos observar, ensanchando la parte inferior a modo pequeño de depósito que contiene lo que es el mercurio. Su valor varía y consiste en los 35 grados a 42 grados centígrados. El termómetro cutáneo. El termómetro cutáneo es una pequeña cinta adhesiva o calcomanía en la cual se le pega en la frente del paciente. Este toma sus diversas temperaturas, ya sea un grado normal, 37 grados, 38, 39 a 40. Entonces, ¿cómo vamos a registrar la temperatura tomada en clínica? Se registra mediante la gráfica de la temperatura. Transversalmente escribimos los días,
la hora o el tiempo y longitudinalmente los grados. Con estos datos podemos determinar qué tipo de fiebre puede presentar nuestro paciente. Existen diversos tipos de toma de temperatura. En ellos, la cavidad axilar, vocal, rectal, auditiva, inguinal y la temperatura cutánea. Pero vamos a tomar 3 principales y ellas son la temperatura cutánea, cavidad bucal y cavidad axilar. Cavidad bucal. Se coloca lo que es el bulbo de nuestro termómetro bajo la lengua de nuestro paciente con los labios cerrados y esperar a un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos. Es muy importante y muy requerido que nuestro paciente no haya ingerido líquidos fríos, así como también líquidos calientes, al igual como dejar de fumar o que no haya fumado durante 10 a 15 minutos. Cavidad axilar. Se coloca el termómetro en el hueco de la axila. Con la mano correspondiente tomamos lo que es el hombro opuesto, se levanta lo que es el brazo, se coloca el termómetro y se vuelve a bajar el brazo. Temperatura cutánea. Este depende principalmente de las condiciones exteriores, como la temperatura del ambiente, la humedad, el viento y la vestimenta del paciente. Principalmente es tomada por una calcomanía o un termómetro cutáneo, que es pegado en la frente de nuestro paciente. Principalmente se desinfecta el área con un algodón con alcohol y se coloca lo que es nuestro termómetro. El tiempo requerido de espera es de 30 segundos y nos da nuestro resultado. Respiración. Se le denomina como la función que tiene por objetivo proporcionar a todas las células de nuestro organismo la cantidad indispensable de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono resultante del metabolismo celular. La función respiratoria consta de 3 fases. La primera fase es la función pulmonar, que se divide en la función ventilatoria, que tiene por objeto la movilización del aire desde el exterior hasta el alveolo durante la inspiración, y la función alveolar, que consiste en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el alveolo y la sangre capilar pulmonar. La segunda fase es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono por la circulación, y la tercera fase es la respiración celular o de los tejidos. El principal músculo respiratorio es el diafragma, ya que participa tanto como en la inspiración como en la expiración. La frecuencia respiratoria es el número de actos respiratorios por minuto. Cuando la frecuencia respiratoria es mayor a los valores normales, se le considera como taquipnea, que está relacionado con la disminución en la amplitud de los movimientos respiratorios. Y cuando la frecuencia respiratoria es menor a los valores normales, se le considera como bradipnea, que está relacionado con el aumento en la amplitud de los movimientos respiratorios. El equipo necesario para la medición de la respiración son un reloj segundero y la completa atención del examinador. Es importante que el paciente no se percate que se le está midiendo la frecuencia respiratoria, ya que la respiración es principalmente automática pero voluntaria. Esto quiere decir que el paciente puede ejercer un control sobre las respiraciones y por lo tanto modificar las frecuencias, por lo que una forma de tomar la frecuencia respiratoria es simulando tomar el pulso. A continuación, le vamos a tomar la frecuencia respiratoria al paciente. Hay muchas formas de tomar la frecuencia respiratoria. En esta ocasión, lo vamos a hacer en 2 formas. La forma más fácil sería de cómo el paciente asciende y desciende el pecho, pero como al avisarle al paciente podría tener alteraciones y no obtener datos exactos. La otra forma sería no avisarle al paciente y diciéndole que le vamos a tomar el pulso. Así miramos cómo asciende y desciende el pecho. Este procedimiento lo hacemos en 1 minuto, así ver si los valores son normales, rítmicos o arrítmicos. Pero en ocasiones de emergencia es mejor tomarlo por 15 segundos y multiplicarlo por 4. Los valores normales de la frecuencia respiratoria son de 12 respiraciones por minuto a 20. Mayores de 20 respiraciones por minuto se le conoce como taquipnea
y menores de 12 respiraciones por minuto se le conoce como bradipnea. Presión arterial. Presión sanguínea es la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales. Tono o tensión arterial es la reacción elástica de la arteria a la presión de la sangre. En clínica se utilizan de igual manera ya que sus valores son los mismos. La presión aumenta y desciende con cada contracción y relajación de los ventrículos, lo que significa que tendrá un valor máximo, llamado presión sistólica, y un valor mínimo llamado presión diastólica. La presión máxima es debida a la sístole ventricular y la presión mínima es debida a la diástole ventricular. La presión diferencial es la diferencia de estas dos. Condiciones óptimas para la toma de presión arterial. El paciente debe estar en el cúbito dorsal con el brazo algo flexionado a nivel cardíaco. El brazalete vacío se coloca apretado en el brazo a unos centímetros del pie del codo. El brazo no debe estar cubierto por ropa ni presentar fístulas, paradiálisis, linfedemas, cicatrices en la humeral o radioterapia. Para que sea precisa, se debe realizar con cierta rapidez para así evitar una excesiva estasis venosa o arteriocapilar. Métodos para valoración. Táctil o palpatorio, método auscultatorio de Korokov, método mixto y método oscilométrico. El equipo a utilizar es el estetoscopio, esfigmomanómetro, el cual existen brazaletes diseñados para cada edad para poder tener una lectura de presión más adecuada. Este puede ser manual o electrónico. Los valores normales típicos medios en un adulto. De presión sistólica, 120 miligramos de mercurio, presión distólica, 80 miligramos de mercurio. Y la presión diferencial tiene un valor medio de 40 miligramos de mercurio. Y podemos observar la presión arterial promedio de las demás edades. Les mostraré la toma de presión arterial mediante el método palpatorio o táctil. Primero comenzaremos a poner el esfigmomanómetro alrededor del brazo, a 2 dedos del codo y a la altura del corazón. Luego comenzaremos a insuflar el brazalete hasta que el pulso radial desaparezca. Luego dejaremos ir un poco el aire hasta que este vuelva a aparecer. Y este pertenecerá al pulso sistólico. Luego continuaremos en el pulso braquial, dejando ir el aire hasta sentir cada vez una pulsación más intensa y vibrante, el cual corresponde a la presión diastólica. Y los parámetros fueron 117 y 80 milímetros de mercurio. Y ahora les mostraré la toma de presión arterial mediante el método autoauscultatorio o método de Korokov. Primero pondremos el estetoscopio sobre la arteria braquial y sobre él pondremos el brazalete. Comenzaremos a insuflar hasta dejar de percibir latidos. Luego dejaremos salir la presión y conforme desciende el mercurio, observamos el punto en que el manómetro se vuelve a percibir un latido, el cual correspondería a la presión sistólica. Conforme desciende, observamos el último latido, que sería la presión diastólica. Y la presión tomada fue de 118,84 milímetros de mercurio. Conclusiones. Como se vio anteriormente en la toma de los signos vitales a cada uno con los pacientes, los signos vitales constituyen una herramienta valiosa como indicadores que son el estado funcional del paciente. El registro de los signos vitales no debe convertirse en una actividad automáticamente rutinaria. Los resultados deben ser el reflejo de la evaluación clínica confiable del paciente. Su interpretación adecuada o oportuna ayuda a la enfermera o al médico a decidir las conductas de manejo. La determinación de los signos vitales tiene en particular la importancia de los servicios de urgencias, donde llegan pacientes con gran variedad de cuadros clínicos, algunos en estados críticos, pero con los signos vitales podemos detectar rápidamente qué es lo que les sucede. Gracias.
Recomendaciones. Hay muchas recomendaciones en la toma de los signos vitales. Mencionaremos algunas básicas al tomar los signos vitales. 1. Seguir el orden sobre las medidas de los signos vitales. 2. Tener listo el equipo al tomar los signos vitales. 3. Hacer bien la asepsia antes y después de utilizar el termómetro, así no irritar la piel del paciente. 4. Si hay alguna complicación, no hacérselo saber a la persona, así no alterar su estado de salud. 5. Ir anotando todos los datos para que no se nos olviden y no equivocarnos.